Es un privilegio para mí poder compartir este estudio tan hermoso que nos ayudará a conocer al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que conozcamos la vida del Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra y también su deidad como nuestro Dios? La razón es porque el primer y más grande mandamiento es amarlo con todo nuestro corazón. Mateo 22 del 36 al 38 nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y también Deuteronomio 6 del 5 al 7 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En estas escrituras el Señor Jesús nos dice que el primero y más grande mandamiento es amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Pero ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? Por eso este estudio de la vida del Señor Jesucristo es muy importante. Conoceremos al Dios al cual debemos amar con todo nuestro corazón. Él es quien dio su vida en rescate por nosotros. Él es el autor de la vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo podría darles maravillosos testimonios del Dios bueno, bondadoso, amoroso y maravilloso que se me ha revelado a mí, pero cada uno de nosotros necesitamos un encuentro personal con Jesucristo. Esto solo es posible cuando aprendemos a conocerlo a través de su palabra, las Santas Escrituras, la Biblia. El Señor dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. En estas escrituras el Señor Jesús nos está diciendo que solo hay salvación a través de Él, y si lo conocemos a Él, conoceremos también al Padre, así que si aprendemos a amarlo a Él, también amaremos a nuestro Padre Celestial y al bendito Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos al Señor como el camino, la verdad y la vida. El camino es cuando el pecador encuentra a Jesús, encuentra el perdón de pecados. Este es el comienzo de una revelación con nuestro Salvador. Yo soy la verdad se alcanza en la juventud espiritual cuando el Señor nos libera de ataduras, de opresiones, y ya el diablo no está encima de nosotros, nosotros estamos por encima de él. Debemos de crecer espiritualmente para que el diablo ya no nos venza con depresión, amargura, tristeza y toda clase de pecados. El joven espiritual vence al diablo, por eso debemos crecer espiritualmente, pero hay un nivel mayor, la vida. La vida es para alcanzar madurez y vencer todo pecado. En este nivel espiritual reinamos en vida con Jesucristo y nos convertimos por la gracia del Señor en padres espirituales. Hay 3 niveles de madurez espiritual: niños espirituales, jóvenes y padres. El tabernáculo de Moisés nos revela a Cristo. En el atrio exterior, que es la puerta, conocemos al Señor Jesús como el camino. En el lugar santo conocemos al Señor como la verdad, y en el lugar santísimo conocemos al Señor como la vida. En este nivel de madurez espiritual llegamos a ser uno con el Señor Jesús. Hechos capítulo 4 versículos del 11 al 12 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta escritura nos dice una vez más que solo en Cristo podemos encontrar la salvación. Pero ¿cómo seremos salvos si no conocemos al único que nos puede salvar? Cuando alguien nos predica el Evangelio y aceptamos a Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador y le rendimos nuestra vida y decidimos no hacer nuestra voluntad sino su voluntad y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, si creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados pero que fue resucitado para nuestra justificación y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, a esa persona Dios le permite por su gracia ser salvo. La persona es engendrada por medio del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo llega a morar en la persona, produciendo el nuevo nacimiento. Esta experiencia es el inicio. Aquí conocemos al Señor como el camino. Este es el principio de una maravillosa relación que el Señor Jesús quiere tener con nosotros.
Hace tiempo yo daba clases de escuela dominical a niños de 4 a 6 años de edad y no encontraba las palabras para explicarles a su corta edad para que pudieran entender el por qué es tan importante buscar al Señor, adorarlo y pasar mucho tiempo en su presencia. El Espíritu Santo habló a mi corazón que les explicara de esta manera. Cuando todo ser humano nace, no nace amando a sus padres ni conociéndolos. Este amor y relación crece con el tiempo conforme el bebé es cuidado, amado y protegido. Es a través de pasar tanto tiempo cuidándolos que se desarrolla una relación mutua de amor entre bebés y padres. De la misma manera es con nuestro Señor Jesús. Debemos buscarlo, debemos leer y estudiar su palabra para conocerlo, debemos pasar tiempo con Él a través de la oración y adoración. Es a través de pasar mucho tiempo con Él que aprenderemos a amarlo, conocerlo y a escuchar su voz. El rey David es un ejemplo maravilloso para nosotros. Él pasaba tanto tiempo en la presencia del Señor que su corazón fue transformado y él llegó a tener tal comunión e intimidad con Dios que la Biblia nos dice que David llegó a conocer lo que Dios deseaba en su corazón que él hiciera. David escuchaba el corazón de Dios. ¡Qué maravilloso! Un ejemplo es que Dios no le dijo a David que quería que le construyera un templo. David escuchó los deseos del corazón del Señor. Es en esta etapa de madurez espiritual que conocemos al Señor como la vida. Otro ejemplo es que cuando nos vamos a casar, primero conocemos a la persona, pasamos tiempo conociéndonos, hablando, platicando, preguntando por su vida, familia, planes, etc. Y luego con el tiempo nace el amor. Es el tiempo que invertimos en una relación lo que hace que nazca el amor entre una pareja. De la misma manera es con nuestro esposo celestial, el Señor Jesús. Él se va a venir a casar con su esposa, la iglesia, pero ¿cómo vendrá Él por una esposa que no lo conoce ni lo ama? Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por favor, no sigamos perdiendo el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Esto que estamos viviendo es algo que jamás nos imaginaríamos que podría pasar en nuestros días. El Señor nos está llamando al arrepentimiento y a buscarlo a Él. Ya no nos queda mucho tiempo. El tiempo de prepararnos es ahora. Pidámosle al Señor su gracia para que podamos buscarlo, amarlo, conocerlo y vivir para Él. El Señor viene por una esposa que se ha preparado. ¿Te estás preparando para recibir al Señor? La Biblia nos habla en Mateo 25 del 1 al 13 de 10 vírgenes que eran prudentes y 5 insensatas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Las lámparas son un tipo de nuestro corazón. ¿Están nuestros corazones preparados, llenos de la luz, la unción y la presencia del Espíritu Santo para recibir a nuestro esposo celestial? Estudio la vida de Cristo. El estudio de la vida de Cristo se realiza principalmente a través del estudio de los evangelios. En algunas ocasiones es difícil determinar qué pasajes bíblicos son paralelos entre sí. Como resultado se dan ciertas divergencias en la armonía de los evangelios. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 criaturas vivientes mencionadas en Ezequiel 1:10 nos revelan a Cristo. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho
derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Estas 4 caras pueden entenderse como las diferentes formas de presentar a Cristo en los 4 evangelios. Mateo lo presenta como el león, el rey de los judíos. Este evangelista tuvo especial cuidado de trazar desde el rey David el linaje real de Cristo para así probar su realeza y condición de rey. Este evangelio fue escrito para los judíos. Marcos revela a Jesús como el buey. En el Antiguo Testamento se usaban bueyes para los sacrificios. Cristo es el sumo sacerdote de nuestra fe, quien se dio a sí mismo como el supremo sacrificio. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Lucas. En el Evangelio de Lucas vemos a Cristo como el hombre. Lucas enfatiza la humanidad de Cristo a la vez que lo revela como el Hijo del Hombre, y fue escrito principalmente para los gentiles, es decir, nosotros. Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto. Mateo, Marcos y Lucas se denominan evangelios sinópticos, del griego sinópticos, que significa ver el todo de un conjunto o ver un punto de vista general. Son el relato de los testigos oculares de la vida de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Juan también se le llama el Evangelio espiritual. Es único porque fue escrito por un propósito diferente. Este Evangelio revela a Cristo como el águila que se remonta hasta los lugares celestiales. El águila habla de Cristo como el Hijo de Dios. Juan trata con la divinidad de Cristo más que cualquiera de los escritores de los evangelios. El Evangelio de Juan tiene mayor revelación que los otros evangelios. En este evangelio están los 7 yo soy de Cristo, declaraciones que certifican su deidad. Cuando Jesús se apareció a Moisés en la zarza ardiente, éste le preguntó cuál era su nombre y el Señor le respondió: yo soy el que soy. Éxodo 3:14 nos dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, cuando en varias ocasiones Cristo dijo yo soy, estaba declarando que Él existe desde siempre. Él es Jehová del Antiguo Testamento. La aplicación de la vida de Cristo para los creyentes. En lugar de ver la vida de Cristo desde un punto de vista simplemente histórico, debemos comprender que el Señor quiere que experimentemos su vida. La vida de Cristo es un modelo para nuestra vida. El Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo de la cual tomamos todas las medidas para nuestro andar y vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Juan capítulo 1, versículo 32 al 33, leemos que el Espíritu vino sobre el Señor y permaneció con él durante todo su ministerio. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo fue ungido sin medida con el Espíritu Santo. Y Juan 3:34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios quiere que seamos llenos con el Espíritu Santo hasta rebosar, a menos que comprendamos su deseo de llenar a la iglesia de los últimos días con el Espíritu Santo. Nunca entenderemos todo el sentido y el objetivo de la vida de Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor claramente estableció la razón por la cual Él vino: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de este estudio y la oración del autor son que cada uno de nosotros empecemos a experimentar la vida de Cristo en una forma nueva, y al hacerlo llegaremos a conocerlo íntimamente.